Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la lectura de la enseñanza superior, profesores y TIC, que son las estrategias de evaluación, investigación e innovaciones educativas. Esta lectura pertenece al seminario temático 1 impartido por el facilitador doctor José Alberto Alvarado Lemos en el doctorado de Tecnología Educativa del Centro Universitario Mar de Cortés. Bueno, en primer lugar vamos a ver cómo la introducción de las TICs en todos los ámbitos educativo, económico, político ha permeado y es necesario una reconsideración, una reevaluación. Esto ha obligado a dos instancias importantes a replantear sus obligaciones. Una de ellas son las instituciones, quienes son las responsables de adaptar y actualizar los planes de estudios ad hoc a esta sociedad que se está viviendo. También, otra de las obligaciones es incluir la iniciativa para la formación y actualización del profesorado. De acuerdo a la lectura, la formación y actualización del profesorado son las estrategias, estructuras, tiempos y oportunidades para acercar al profesor a la idea del docente que consideramos como buena o deseable. En ese sentido, a lo largo del documento se habla cómo tendría que ser un buen docente. También, por parte del profesorado, es importante que reconozca cuáles son los medios que tiene para trabajar, cuáles son sus posibilidades pedagógicas, qué procedimiento se debe seguir, cuáles son las técnicas básicas para el uso de las TICs, las cuales tienen que ver con las habilidades y destrezas. Es importante mencionar que no porque se utilicen las TICs significa que todo el conocimiento está en la red, ni todo el mundo tendrá acceso a la red. En este esquema tenemos cómo son los requisitos del doctorado y cómo en ellos convergen. En primer lugar tenemos la actitud intercultural, la aptitud, los cambios de currículum, el cambio de mentalidad y el rol del profesor. Todos ellos están combinados y a su vez están relacionados. No tienen que ser en cuestiones numerológicas ni orden cronológico. En la actitud intercultural tiene que ver cuál es la actitud que tenemos los profesores para aceptar los diferentes puntos de vista de otra organización. En cuanto a la actitud, se permite valorar e interpretar los diferentes sistemas de organización de comunicación e incluso, ¿por qué no?, adaptarlos. El cambio de currículum tendrá que ser centrado en el alumno y no en el contenido. Es importante el rol del profesor, ya que ahora él tendrá que trabajar colaborativamente, también participar con los alumnos, tiene que tener una apertura a la experimentación y cambiar la metodología de trabajo. Finalmente, un cambio de mentalidad que está asistido por estos anteriores aspectos. La siguiente lámina nos muestra los elementos de la condición docente, que son el cumplimiento de tareas en tiempo y en forma, y a partir de este consigue una máxima eficiencia, también consigue un máximo resultado de su actividad, tiene modelos de buenas prácticas docentes, e insisto, se alude nuevamente al calificativo nuevas y también cuáles son las competencias que debería adquirir. Los modelos de buenas prácticas docentes. Este se centra, aquí se mencionan 6. El primero es modelo centrado en rasgos y factores, el cual es aquel que reúne las aptitudes y actitudes que se consideran necesarias para el ejercicio de la docencia. Aptitudes se refiere a las capacidades de poder y la actitud a la disposición de querer. El modelo centrado en habilidades enfatiza más en saber hacer en relación al proceso aprendizaje que en los conocimientos y aptitudes. En esta lámina se muestra cómo, por ejemplo, una persona ha adquirido los conocimientos sobre cambiar una llanta, ahora es momento de poner en práctica el saber hacer. El siguiente modelo tiene que ver el modelo basado en conductas manifestadas en el aula, el cual reside en el comportamiento adecuado del docente en el aula. Aquí es importante reconocer cómo el maestro crea un ambiente propicio basado en el rapport para que se puedan tener unas relaciones interpersonales adecuadas con los alumnos. En el modelo centrado en el tareas, desarrolla competentemente las tareas que debe desempeñar dentro y fuera de la institución en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, realiza sus tareas tanto
en el salón de clases como fuera de ellas. La siguiente lámina muestra el modelo centrado en resultados, identificado por los resultados académicos. Es importante mencionar que aquí no solamente se basará en resultados académicos meramente numerales, sino es importante destacar que los alumnos tendrán que ser capaces de poner en práctica todo el conocimiento adquirido. Finalmente, el modelo basado en criterios de profesionalidad, el cual se comporta el profesor como un verdadero profesional, incluyendo la dimensión ética. Es decir, lleva esta dimensión ética, cuestiones de valores, tanto dentro como fuera de la comunidad. En este esquema tenemos las competencias del profesorado. Estas competencias del profesorado son aquellas que tienen que cumplir el profesor. Primero tenemos las competencias didácticas, las cuales se incluyen planificar el proceso de aprendizaje, seleccionar y presentar los contenidos disciplinares, ofrecer informaciones y explicaciones, manejar didácticamente las nuevas TIC, gestionar las metodologías, relacionarse constructivamente con los alumnos, como ya se mencionó anteriormente, tutorizar a alumnos y colegas, evaluar los aprendizajes, reflexionar e investigar sobre la enseñanza e implicarse institucionalmente. Es decir, en esta competencia el maestro tendrá que ser capaz de, desde planificar, como manejar didácticamente las TICs y también involucrarse en la enseñanza-aprendizaje dentro de la institución, es decir, también sentirse parte de un miembro más, de un integrante más de la institución y no solamente como un agente proveedor de conocimiento al que llega inmediatamente que termina su trabajo, se olvida de esta práctica. Los criterios de excelencia se refieren a que el maestro tiene que ser reflexivo en su práctica docente. ¿Para qué? Para que pueda evaluar su desempeño. También tiene que ser organizador de cursos y líder docente. Nuevamente, ¿para qué? Para poder identificar problemas y darle solución. Las competencias de organización, gestionar el proceso de aprendizaje, es decir, evaluar cómo el alumno está aprendiendo, evaluar si el alumno realmente está progresando en el aprendizaje. Los criterios de competencia tienen que ver con la organización, la presentación de información y las relaciones interpersonales. También, como se ha mencionado, las instituciones tienen que estar completamente involucradas. En este documento se presentan 3 políticas en donde las autoridades tienen que ver. Una de ellas es la técnica pedagógica, es decir, en donde asistido por una formación y actualización del profesorado, se va a evitar la brecha digital entre los alumnos y los maestros. Es importante mencionar que hoy en día los alumnos incluso saben mucho más que los maestros en cuestiones de tecnología. Motivación y reconocimiento. También es imperante que las instituciones académicas les den a los maestros la importancia, que reconozcan que ellos ya han tenido una capacitación con las TICs. Finalmente, una política de inversión, en donde los maestros puedan invertir en una innovación educativa, ya que los maestros son los primeros investigadores y son aquellos que están en contacto directo con todas estas necesidades educativas. Los elementos para la formación del profesorado adecuado a Cebrián son las siguientes. Una destreza básica, las cuales tienen que ver con la comprensión de las variables globales. Es decir, el maestro tiene que saber quién y qué produce la información, en qué tecnología se almacena, cómo se accesa a ella y cómo se difunde y a través de qué. Es decir, tiene que saber los porqués de la información, no solamente el saber que están ahí. Esta cuestión me parece meramente importante, ya que los maestros debemos de darles explicaciones lógicas a nuestros alumnos y antes de saber utilizar las tecnologías debemos saber en dónde y por qué se almacenan de esa manera. La siguiente destreza es de dominio conceptual y técnico, en donde el maestro debe saber identificar las formas de trabajo, es decir, colaborativamente, cooperativamente,
Los conocimientos didácticos de las TICs. Es muy importante saber que los maestros o que nosotros debemos saber por qué estamos utilizando las TICs o bajo qué paradigma psicopedagógico lo estamos utilizando. No solamente utilizarlas por utilizarlas. En este cuadro tenemos, por ejemplo, como una iPad, supuestamente, está siendo utilizada para cortar un apio. Aquí cabría la reflexión. ¿Para eso fue creada? ¿O para qué fue creada este gadget? Después tenemos la toma de decisiones en el uso de TIC basados en la racionalidad, lo que les he comentado anteriormente. Las TIC para la comunicación, debemos de aceptar que las TIC al final de cuentas también está apoyando y asistiendo a la comunicación. En este sentido tenemos, por ejemplo, un aviso urgente de parte de la Facultad de Lenguas de Difusión Cultural dirigida a la comunidad estudiantil. Y cómo rehacer materiales basados en la evaluación. Como nosotros tenemos ya muchos materiales y los podemos evaluar, adaptar y diseñar con las TICs. ¿Cuáles son las dimensiones para del profesorado? Bueno, Cavero menciona varias dimensiones. La primera y la más importante me parece es la instrumental. Es decir, el maestro tiene que saber para qué se utilizan las TICs, cuáles son las habilidades básicas con las que el maestro debe contar para utilizar las TIC. El manejo instrumental, como su nombre indica, es solamente de instrumento, utilizar las TICs como mero instrumento. La semiología o la estética tiene que ver con el dominio de los signos verbales e icónicos. ¿Cuántas ocasiones los maestros hemos visto estos iconos y no sabemos a qué se refieren? Estos son los más básicos. La curricular, el conocimiento del proceso de planificación. Yo como maestro, ¿cuál es el proceso que debo seguir para la planificación? Evidentemente tengo que primero saber el perfil de mi alumno, la edad, el contexto, los años, el nivel educativo, para que pueda poder planificar. La pragmática, la cual se refiere a la capacitación para el diseño y producción de materiales adaptada a las características de los alumnos. Es decir, si yo trabajo con nivel preescolar, ¿qué es lo que puede quedar? ¿Qué es lo que puedo adoptar o adaptar para el material para mis alumnos? La psicológica, que tiene que ver cuáles son las habilidades cognitivas que quiero que mis alumnos desarrollen. ¿Realmente las conozco o yo no las identifico? La productora y la diseñadora. Yo tengo que ser capaz de producir y diseñar materiales adaptados a mi contexto y a mis características de los alumnos, como ya se mencionó. La seleccionadora y evaluadora. Las competencias para seleccionar y evaluar los medios que se utilizan en los contextos de enseñanza. ¿Cuáles son los medios por los que yo, profesor, puedo enseñar? Hay a lo mejor cañón, a lo mejor no hay tecnología, a lo mejor sí hay tecnología. ¿Qué tipo de tecnología existe? La crítica, identificar realmente cuáles son los medios que tengo de una perspectiva realista. En este cuadro podemos ver, por ejemplo, una escuela rural, completamente rasa. Entonces yo podría decir, voy a utilizar una tecnología educativa, ¿sí? A lo mejor desde mi escuela ni siquiera tengo luz. Entonces, ¿qué es lo que puedo utilizar? Organizativa. Características organizativas del centro. El centro en donde pertenezco, ¿qué es lo que me ofrece? Y si no me ofrece, ¿qué es lo que yo ofrezco para organizar estas dimensiones de profesional? La actitudinal. El maestro debe de tener una actitud positiva hacia el éxito. Hay que recordar que esta dimensión actitudinal depende completamente del éxito de la mentalidad. Si un profesor desde el principio está con una actitud renuente hacia las nuevas tecnologías o hacia las nuevas dimensiones o hacia las dimensiones, es imposible que se pueda llevar a cabo un cambio de mentalidad. La investigadora. Los profesores no deben ser meros consumidores de resultados de investigación, sino deben de ser también proveedores de de investigaciones. Nosotros los profesores que estamos en contacto directo con el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, somos los primeros en identificar qué es lo que está pasando y qué es lo que podría mejorar. Me parece que estas dimensiones que menciona Cabero son determinantes para, primero, un cambio de mentalidad y posteriormente llegar al éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias y técnicas para el desarrollo de actividades formativas de docentes.
son, en primera instancia, se encuentra la estrategia de formación convencional, las cuales se refieren a las actividades de diseminación del conocimiento, las acciones de propaganda o difusión. Es decir, nosotros debemos tener sesiones de sensibilización formadores de expertos, a través de formadores de expertos, conferencias, talleres, cursos y asesoramiento externo de tipo episódico. En ese sentido, es necesario solicitar a las instituciones una capacitación y formación por expertos para que nosotros estemos actualizados, que estos expertos puedan permear o permeen en nosotros nuevas disposiciones, que nos compartan algunos proyectos que se estén llevando a cabo en algunas otras instituciones y nosotros podamos o seamos capaces de adaptar o de adaptar y adoptar nuevas formas de trabajo. La primera cuestión, aquí mismo lo dice, son las sesiones de sensibilización hacia las TICs. Es decir, que nosotros seamos capaces de aceptar las TICs, de no verlas como un enemigo más, sino verlas como una herramienta más. Posteriormente tenemos las estrategias de formación del centro. Esto tiene que ver con los amigos críticos, la autorrevelación escolar, la investigación-acción, el intercambio de historias, intercambio de experiencias innovadoras, grupo de resolución de problemas, estudios de casos, trabajo conjunto sobre tareas, trabajo conjunto sobre periódicos, elaboración de currículums, comités de crisis, evaluación conjunta de estudiantes y la formación de centro. Tiene que ver básicamente al cómo nosotros como profesores podemos interactuar con nuestros mismos colegas, cómo podemos elaborar, cómo podemos trabajar nosotros mismos o cómo se puede hacer un trabajo colegiado. Pero para realizarlo necesitamos primero tener nosotros apertura mental, apertura a la existencia de un trabajo colaborativo, apertura a la existencia de necesidades por parte de los alumnos y también apertura a saber revisar y poder modificar conductas. Las estrategias de formación fuera del centro tienen que ver con cómo nosotros como profesores podemos hacer unas acciones o podemos trabajar de manera conjunta y colegiada con la comunidad. Tiene que ver con las colaboraciones de escuela-universidad, asociaciones juveniles y comunitarias, las redes de materias e intercambio de maestro y alumno entre centros, pero teniendo como de conexión la disciplina el con concreta a la que se dedican, es decir, no meternos más allá de lo que nos corresponde, y los centros de profesores y recursos con ellos. ¿Cuáles son las reflexiones? Todo lo que se ha vertido en este documento son muy importantes. Primero, tenemos que preparar al profesorado no solo en la dimensión instrumental, es súper importante y desde mi punto de vista considero que la mayoría de los profesores solamente utilizan las TICs desde el plano instrumental. Es necesario que las instituciones tengan como obligación brindar actualización e información al profesorado. En algún momento se ha mencionado que esta actualización de información no tiene que verse como un curso más y un curso aislado en donde se dé el curso y se vaya, sino que no. Este maestro que haya tomado el curso se vea reflejado un producto, se va reflejado su práctica docente a lo largo de su desempeño, ya sea a nivel escolar o a nivel también ético, fuera de. El común denominador en la actualización de profesionalización es el cambio de mentalidad por parte del profesorado. El maestro no puede cambiar esta mentalidad si no existe en primera instancia un cambio de actitud hacia las TICs, que el maestro sepa que las TICs no es su enemigo, sino al contrario, es su aliado, y que estas TICs les va a apoyar a brindar una educación de calidad y ad hoc a esta sociedad que se está viviendo. Utilizar las TICs desde una doble perspectiva, es decir, mejorar la capacitación y al mismo tiempo utilizar las TICs para la capacitación y perfeccionamiento didáctico. Es decir, tener la capacitación de las TICs a través de las mismas TICs, no tener capacitación de TICs por ejemplo,
con papel o en papel, en rotafolio, para que posteriormente se pueda traspolar este conocimiento sobre las TICs en las TICs. No, saber utilizar las TICs a través de las mismas TICs, tener los cursos de actualización a través de las mismas TICs. Desde ese momento el maestro está utilizando en la cuestión instrumental, pero al mismo tiempo se está yendo a las cuestiones pedagógicas. Un requisito indispensable para el cambio de mentalidad es el conocimiento del proceso de planificación en situaciones de enseñanza. Es decir, yo como maestro debo de saber cuáles son las necesidades de mis alumnos, cuál es el perfil de mis alumnos, la edad, el nivel educativo, sus necesidades, qué es lo que realmente necesita, para que a partir de ahí yo pueda saber planificar mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Las instituciones tienen como obligación brindar actualización y formación a profesores, ya se ha comentado, deben de brindar esta actualización y formación, pero que no sea un curso más, un curso aislado, no, que se pueda hacer una red de profesores, una red de trabajo. Es necesario realizar una evaluación a los profesores de nivel superior en competencias. Definitivamente, desde mi punto de vista, es importante que nosotros, los profesores, estemos capacitados para estas competencias, para poner en práctica las competencias. Y si no, no pasa nada. Entonces, tu maestro que necesitas, puedes y debes capacitarte. Promover la demanda de formación de profesores de TIC. Es necesario que se promueva esta demanda y buscar las estrategias para la formación. A lo mejor se puede promover un curso o más bien un diplomado en donde los maestros puedan tener provecho, sacar provecho de estos cursos y nuevamente no sean aislados. También es necesario promover la formación del doctorado, del profesorado en bases de autoevaluación. Esta es una competencia que quizás no somos muy asiduos a esta. La autoevaluación tiene que ser importante y se puede realizar a través de listas de cotejo o a lo mejor incluso de trabajo colegiado. Promover el uso de software libre. En muchas ocasiones las instituciones se cierran de alguna manera a utilizar solamente ciertos ciertos programas que ellos tienen o ciertos portales que ellos tienen. Es necesario abrirnos a tener cierta apertura para que se pueda promover el uso de este software libre. Favorecer el desarrollo de comunidades de aprendizaje, a orientar a profesores hacia la publicación y edición de contenidos educativos abiertos. Es muy importante que los maestros tengan la oportunidad de publicar sus contenidos educativos, no solamente a lo mejor ahora en libros o también en análisis de información, sino ahora también de manera electrónica, donde ellos puedan nuevamente compartir esta red de aprendizaje. Favorecer la creación de nuevos escenarios de aprendizaje apoyados en las herramientas telemáticas y también en estrategias nuevas. Es decir, a partir de que el maestro ya sabe cómo utilizar las herramientas TIC, tanto en el plano instrumental como en el plano pedagógico, ahora voy a crear nuevos escenarios de aprendizaje para mis maestros o para mis alumnos que ahora son nativos completamente, para aquellos que están en la migración y también, ¿por qué no?, aquellos que son marginados digitales. Todo esto es importante llevarlo a cabo, pero es importante, primeramente desde mi punto de vista, tener un cambio de mentalidad en los maestros. Si no existe un cambio de mentalidad, una apertura al uso de las nuevas tecnologías, es imposible llevar a cabo una nueva forma de trabajo. La bibliografía es por Prendes y Castañeda, Enseñanza Superior, Profesores y TIC, Estrategias de Evaluación, Investigación e Innovación Educativa, en España. Muchas gracias.